todos bienvenidos a un nuevo video del Embajador del Fútbol. Hoy vamos a hablar y vamos a analizar de lo que fue el partido Sao Paulo versus Millonarios. Vamos a analizar todo este partidazo y para ustedes, ¿quién es más culpable? ¿Diego Nova o Rodrigo Conceras? Díganmelo abajito en los comentarios. ¿Cómo iniciaban estos dos equipos el partido? ¿Qué formaciones implementaban y qué tácticas más o menos estaban usando? Millonarios arrancaba con una 5-3-2 en la que en portería estaba Diego Nova, el villano de este partido. Los extremos eran Viveros del Castillo y Sebastián Valencia. En la defensa estaba Arias, Mosquera y Ginás. Adelante de ellos estaban tres mediocampistas: Ureña, Mateo García y David Macalister Silva. Adelante los de siempre, los 9, los killers, Leo Castro y Rodrigo Conceras, que también pudo haber sido uno de los villanos de esta noche. El Sao Paulo iniciaba con una 4-2-3-1, en la que inician con todos los titulares. Rafa en portería, lateral derecho Díaz, lateral izquierdo Ramón, defensas Franco y Doria. Adelante en el medio campo como replegados defensivo estaba Bobadilla, Daniel Ciño. De 10 estaba Luciano. Los extremos eran Ferreira y Arthur. Y de delantero 9 estaba Caleri. Así eran como iniciaban estos dos equipos. Y Millonarios volvía a su táctica de línea de 5 con la vuelta de Mosquera, que se había lesionado en un partido contra Atlético Nacional en la Liga Colombiana, en la que Morelos le hizo una entrada muy fea y terminó lesionándose. Vuelve y tal vez eso le dio más seguridad a la defensa de Millonarios. Vamos con el análisis del partido. En el primer tiempo, Millonarios fue mucho menos que Sao Paulo, pero tampoco es que Sao Paulo lo pasara por encima. Era un Millonarios que no entraba bien al campo de juego y no estaba concentrado en lo que tenía que hacer. Era un Millonarios muy distante de la pelota y esperaba que Sao Paulo la atacara para ellos salir en una contra, pero es que una contra tampoco es que le funcionara mucho a Millonarios en este partido. ¿Por qué? Tienen a Conceras y a Leo Castro, que tampoco es que sean los jugadores más veloces del mundo. Son unos jugadores que tienen una velocidad promedio que no supera a la de los defensores del Sao Paulo. Eso daba mucha rabia a los jugadores de Millonarios. Y aparte de todo, en esos primeros minutos que eran un trámite para Millonarios y era dificilísimo jugar al fútbol, no controlaban una pelota, no hacían un pase bien, eran daltónicos, no podían hacer nada, no tocaban un balón bien. Y al minuto 9, algo increíble. Luciano tira desde afuera del área, un tirito. No va. Los que siempre defendieron a Novoa nunca nos dio seguridad en el arco. Y eso hay que tenerlo claro. Manos de mantequilla. La iba a coger y la suelta. ¿Cómo la va a soltar Novoa ahí? Millonarios están mal de arqueros. ¿Por qué? De Amores contra Alianza de Valledupar hizo lo mismo. La soltó. Nos costó tal vez la eliminación de la liga. Y ahora Novoa, dejando entrar ese gol, nos puede costar la eliminación de la Sudamericana. Eso es increíble. Y se tienen que poner serios los jugadores de Millonarios si en verdad quieren pasar. Errores individuales no pueden pasar en este equipo. Y ya dejando un poco de lado ese tema de Nova, que fue increíble, nos marcan el 1-0. Al minuto 9. Tal vez había tiempo de reacción. Pero un Millonarios que no proponía. Un Millonarios que lo tenían muy replegado atrás y las líneas no avanzaban. La línea defensiva no avanzaba para tener un poco más de determinación ofensiva y Bustos quería jugar a la espalda de los laterales. Hubo por ahí una que otra ocasión que digamos de Valencia se intentó aproximar al arco, pero sin nada concreto. Un Leo Castro que no controlaba un balón y estaba jugando mal. Un Conceras que pues siempre le mete, pero no podía hacer mucho solo. Una defensa que el primer gol no había sido error de ellos, obviamente error de Nova. Una defensa que estaba muy segura. Tal vez pudo haber sido por la vuelta de Mosquera. Era una defensa que no daba miedo en el juego aéreo, como lo demostró en otros partidos, en la que siempre había un error en el juego aéreo.
Pero en este partido no, había seguridad en defensa. Un Millonarios que al final del primer tiempo no terminó replegando sus líneas no las mandaba a la ofensiva, sino estaba esperando al rival. Un Sao Paulo que en el primer tiempo tampoco fue muy superior a Millonarios, porque si no hubiera sido por ese error de Nova, el marcador hubiera sido 0-0, no se hubiera ido el Sao Paulo ganando el partido, porque tampoco es que demostró algo muy ofensivo, ni demostró que nos podía meter un gol a Millonarios. Los jugadores del Sao Paulo muy sucios, entrándole a los jugadores de Millonarios, pero los jugadores de Millonarios tampoco se dejaron. Le metieron corazón y sintieron la camiseta en este primer tiempo. Así fue como se cerró el primer tiempo, un 1-0 a favor para el Sao Paulo. Y en el segundo tiempo tal vez veríamos algo totalmente diferente a lo que nos mostró el Millonarios del primer tiempo. En el segundo tiempo se vio un Millonarios de Fabián Bustos totalmente distinto al del primer tiempo. ¿Por qué? Era un Millonarios que adelantó las líneas. Los defensores ya no jugan tan pegados a su área, sino están jugando más de mitad de cancha para abajo. Ya no tenían miedo de subir y Millonarios proponía tiki-taka, pero no termina de concretar el último pase, el último tercio. Tenía una que otra opción con Valencia, el más peligroso de Millonarios hasta ese momento. Era por la banda, desbordaba bien. Un Macalister Silva que tampoco es que estuviera haciendo el partido de su vida, pero intenta dejar algunos pases buenos. Un Leo Castro totalmente desenfocado del partido, y eso lo hemos visto las últimas fechas que ha jugado Leo Castro. Después de la lesión no regresó bien y está buscando recuperar su mejor nivel. Un Conceras que siempre Conceras es muy bueno, y había un Millonarios que estaba jugando demasiado bien, pues tampoco demasiado. Me exageré la palabra. Estaba jugando bien. Estaba sintiendo la camiseta, intentando buscar el resultado para no irse con una derrota de Morumbi en Brasil y no irse con esa derrota que hubiera sido muy difícil de superar porque pudo haber costado la eliminación de Millonarios. Hubo un cambio que revolucionó el partido. Al minuto 58 cambió a Macalister Silva por Alex Castro. Un Alex Castro que no había jugado casi nunca en este semestre o en este año. No era un jugador que lo teníamos muy referenciado, pero entró a cambiar el partido. Un jugador veloz, un jugador que proponía y que proponía desmarques. Y era un socio más para el equipo. Nos mostró cosas muy interesantes y cómo empezamos a hacer daño, cómo empezamos a presionar las líneas del Sao Paulo. Ya no estaban tan cómodos. Un Sao Paulo que ya no proponía adelante, sino que estaba intentando buscar más el resultado. Un Sao Paulo que ya no proponía arriba y no tocaba el arco de Millonarios. Y Alex Castro desbordando por las bandas, intentando meterse al área, pegándole desde lejos. Revolucionó el partido. Convirtió a Millonarios en otro equipo. Se veía un juego muy diferente al que habíamos visto. Y eso se le sumó otro cambio. Cabezas hurtado por Leo Castro al minuto 76. Un Leo Castro que no jugó bien el partido, pero un Cabezas que venía de marcar un doblete contra Patriotas. Nunca había marcado un gol en Millonarios hasta ese día. Lo habíamos contratado como hace un año y medio más o menos, pero nunca había marcado un gol. Ese doblete fueron sus primeros goles en Millonarios. Podía estar prendido fuego. Y al minuto 76 lo demostró. Cambió el partido, cambió la velocidad. Y con un Alex Castro también, que era su socio. Tin. Los dos jugaban muy bien. Y al minuto 81, Cabezas Hurtado controló bien, direccionó y con su cuerpo se permitió abrir un espacio para pegarle al arco. Le pegó con potencia, esquinado. Gol para Millonarios. Gol. Y se podía ver que tal vez se podía venir una remontada. Minuto 81, empatamos. 1-1. Tenía fe Millonarios. Tenía la autoestima muy arriba. Alex Castro regatea. Minuto 88. Pim, pan. En el área. Cae. Le hacen falta. Penalti para Millonarios. El milagro contra el Sao Paulo. Remontada histórica.
Va al punto penal, el de siempre, el goleador, Rodrigo Contreras. Siempre los mete. Siempre. Imposible que falle este, ¿verdad? Minuto 88. Últimos minutos. Va. Cancherea contra el arquero. Le dice, va a ir para allá. El arquero se tira para allá. Le pegó. Parecía que iba a hacer gol. 2-1 para Millonarios, para ponerse líder y tal vez casi clasificarse a la siguiente fase como primero. La abuela del estadio voló ese balón que todavía no ha caído aquí al planeta. Eso está en el espacio. Todavía no cae y no hay señales de que vaya a caer ese balón que le pegó tan mal. Le pegó muy abajo, con mucha potencia y se fue para las nubes. No. Totalmente devastado por ese penalti. Muy triste. Un Rodrigo Contreras que viene de ser el mejor jugador de Millonarios para comerse ese penalti. Después de eso, hubo una opción que fue muy protestada por los jugadores de Millonarios, que fue Ginas cabecea, y cuando cabecea le cae a cabeza Hurtado con Alex Castro. Era un 2 versus 1 con el central del Sao Paulo. ¿Qué pasa? Ya estaban sobre el tiempo y el árbitro pita así como así. Todos los jugadores de Millonarios van a reclamarle que cómo va a hacer eso, pim pam, pero al final todos sabemos que ese penalti era la victoria. Si no hubiera sido por el penalti y por el error de Nova, se hubiera ganado este partido. ¿Qué se espera para Millonarios las próximas fechas? ¿Qué es lo que se espera de Millonarios en esta última fecha de Sudamericana? El Sao Paulo queda primero con 9 puntos y Millonarios segundo con 8 puntos, los dos ya jugando y estando al día en el calendario. Hoy juega Boston River versus O'Higgins. Boston River que puede dar la sorpresa y ganarle a O'Higgins y hacer sus primeros 3 puntos en esta Copa Sudamericana. Pero al final, el contexto es que Millonarios necesita ganar. Si el O'Higgins gana contra el Boston River, que es lo más probable, se pondría con 10 puntos, Millonarios con 8. Si gana el partido aquí en el Campín de local contra el O'Higgins, termina pasando. Y si quiere pasar de primera, necesita que el Boston River le empate o le gane al Sao Paulo y nosotros ganar para pasar de primeras. Si empate el O'Higgins, lo mismo. Necesitamos ganar porque tienen más diferencia de gol que nosotros. Y si el O'Higgins pierde, solo necesitaría Millonarios un empate para clasificarse a la siguiente ronda. Así que es muy posible que Millonarios pase, pero anulo mufas y ojalá terminemos pasando en esta Copa Sudamericana. Si les ha gustado todo mi análisis, díganmelo acá en los comentarios, hinchas de Millonarios, respóndanme la pregunta, ¿quién es más culpable? ¿Nova o Rodrigo Contreras? Los estaré leyendo a todos porque todos hacen parte de mi comunidad del embajador del fútbol. Y si les ha gustado el video, denle like, activen la campanita, suscríbanse para seguir viendo este contenido. Sigan viendo el embajador del fútbol, mis videitos. Y aquí les dejo un videito que es sobre mi predicción del mundial de los del cuadro eliminatorio. Digo quién queda campeón, está muy bueno. Vayan y mírenlo. Y nos vemos en la próxima. Bye. El embajador.